Previo a una anestesia inhalatoria, los animales deben ser explorados clínicamente para determinar el estado de parámetros básicos como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tiempo de llenado capilar, temperatura y en lo posible solicitar análisis hematológicos y bioquímicos. El análisis de los datos recogidos en la exploración clínica y en los exámenes complementarios determinará qué drogas serán más adecuadas para administrar como medicación preanestésica. Esta medicación tendrá como objetivo reducir la ansiedad del paciente, controlar el dolor e inflamación y producir relajación muscular. De esta forma, se favorecerá la inducción de la anestesia inhalatoria y podrá disminuirse la dosis anestésica. Además de la elección del protocolo anestésico teniendo en cuenta el estado físico del animal, debe considerarse la edad, el sexo, el temperamento del paciente, así como también el tipo de intervención quirúrgica que debe practicarse. Veremos ahora cómo se realizan estos procedimientos en un equino, macho castrado de 8 años de edad, que será sometido a una operación quirúrgica por artroscopía. La preparación del animal comienza en el box desde 20 hasta 50 minutos antes de la cirugía. En este momento, se está realizando la tricotomía en la zona de la vena yugular, donde se efectuará una venopunción para administrar medicamentos. Se coloca un catéter endovenoso que permitirá el acceso inmediato de las drogas al torrente sanguíneo. Una práctica común es administrar antimicrobianos por vía endovenosa en dosis terapéuticas para prevenir infecciones que podrían ingresar al organismo por la herida quirúrgica. En este caso, se están administrando 2 antibióticos, gentamicina y ampicilina. También se administra dexametasona para evitar la inflamación posoperatoria, facilitando la recuperación funcional de la articulación. Es importante, antes de realizar la administración de un fármaco por vía endovenosa, asegurar que la aguja esté dentro de la vena aspirando y observando la entrada de sangre a la jeringa. Especialmente, esto es importante cuando se administran sustancias irritantes, además de estar modificando la disponibilidad biológica del fármaco. Ahora que se ha terminado con la preparación de la zona quirúrgica y se han administrado los antibióticos y antiinflamatorios, el animal es llevado a una sala especialmente acondicionada con paredes acolchadas para evitar lesiones durante el derribo. Una vez ubicado y contenido el animal, es sedado utilizando una agonista alfa-2. Este fármaco facilita el manejo del animal debido a sus propiedades sedantes y analgésicas. Luego de 1 minuto de la administración de silacina, puede verse que el animal inclina la cabeza y tiene los belfos y orejas caídas. Seguidamente, comienza a balancearse. Este estado de sedación permite a los anestesistas acomodar el animal en la posición más adecuada para que no se lesione cuando es derribado. Pasado 3 minutos, se observa el máximo efecto de la silacina y es el momento propicio para una dosis combinada en la misma jeringa de diazepam y ketamina que provocan el volteo o derribo del animal. La silacina y el diazepam fueron administrados con la finalidad de producir una mejor relajación muscular que es aprovechada por el anestesista para realizar la intubación, mientras que la actúa como agente inductor de la anestesia. Los anestesistas acompañan la caída del animal, sujetando la cabeza y el cuerpo, permitiendo una caída suave, programada, sin riesgos para el animal y el operador. Obsérvese cómo el anestesista coloca el abrebocas entre los incisivos del animal y extendiendo la cabeza y cuello en un ángulo aproximado de 120 grados, introduce la sonda endotraqueal. Los caballos tienen un débil reflejo laríngeo, lo que facilita la maniobra.
Este procedimiento es realizado a ciegas, ya que el anestesista está utilizando su mano para guiarse y deslizar la sonda hacia la tráquea. La salida de aire por la sonda durante la expiración señala al anestesista que está colocada correctamente. Ahora el animal se encuentra derribado e inconsciente y es preparado para trasladarlo al quirófano. Una vez ubicado en la camilla, se infla el manguito de la sonda endotraqueal, se comprueba que no existen fugas y se procede a conectar el equipo anestésico. La sonda endotraqueal es un tubo de silicona o polivilino flexible de aproximadamente 1,5 metros de largo. En un extremo se encuentra la abertura por donde se conecta el equipo de anestesia y el otro va al interior de la tráquea. Adherido a la sonda endotraqueal, en todo su trayecto, acompaña un pequeño tubo que termina en su parte distal en una bolsa que rodea a la sonda denominada manguito, a unos centímetros del final de la misma. El manguito puede ser entonces insuflado desde el exterior una vez colocada la sonda en posición dentro de la tráquea para hacer contacto con la pared de la misma sin dañarla, impidiendo que la mezcla anestésica escape con la variación de presión que se producen durante la inspiración y expiración. La elección de la sonda endotraqueal debe ser correcta, así como su colocación para evitar la intubación selectiva de un bronquio, la necrosis de la mucosa traqueal, la obstrucción del tubo endotraqueal, entre otras. Existen en el mercado equipos de anestesia inhalatoria ensamblados con distintas configuraciones. En este caso, observamos un equipo de anestesia inhalatoria cerrado. En el tubo de oxígeno está conectada la válvula reductora de presión. La cantidad de oxígeno o reserva del tubo puede estimarse mirando al manómetro que registra la presión. La misma válvula reductora tiene ensamblado un rotámetro o flujímetro, que posee una perilla para regular la cantidad de oxígeno que es liberada del tubo. De acuerdo con la velocidad con que éste pasa, hace flotar una esfera de acero que puede verse a través del indicador vertical transparente. La altura que alcanza esta esfera está relacionada con la cantidad de oxígeno que está pasando y la escala graduada que posee el visor transparente permite medirlo en unidades de litros por minuto. El oxígeno pasa ahora con un flujo controlado por el vaporizador, haciendo que parte del líquido anestésico que tiene en su interior se vaporice formando la mezcla anestésica, compuesta por oxígeno e isoflurano. El vaporizador posee una perilla que al girarla en distintas posiciones permite regular el porcentaje de anestésico que se mezclará con el oxígeno. La mezcla anestésica es conducida a través de tubos conductores de aire al circuito anestésico, que, como su nombre lo indica, permite que los gases circulen en un sentido forzado por los movimientos inspiratorios y expiratorios del animal y un sistema de válvulas. Explicaremos ahora el recorrido del gas anestésico en el circuito. A los efectos que la explicación sea clara, se realizará mostrando las diversas partes que integra el equipo de anestesia inhalatoria. Al ingresar, la mezcla anestésica pasa por la válvula inspiradora. Esta válvula se abre cuando el animal realiza la inspiración para que la mezcla anestésica pueda ingresar a los pulmones. Al expirar, la válvula inspiradora se cierra y se abre la válvula expiradora, permitiendo que el aire con anhídrico carbónico, más parte de las mezclas anestésicas que no fue absorbida en los alveolos pulmonares, ingrese por la parte posterior de un recipiente denominado caníster, que contiene calcio, cuya función es retener el anhídrico carbónico del aire expirado. Tiene una vida útil, ya que cuando se satura de este gas deja de cumplir la función de absorberlo. Para saber cuándo debe renovarse el contenido de cal soldada del caníster, los fabricantes han incorporado a esta un indicador que se torna color violeta cada vez más intenso a medida que aumenta su contenido de anhídrico carbónico. Obsérvese la coloración violácea de la parte inferior del caníster. El conducto de salida del caníster se encuentra en la parte superior
y está directamente conectado con la válvula inspiradora. Ahora, el aire expirado, depurado de anhídrico carbónico, más el resto del anestésico que no fue absorbido en los alveolos pulmonares, se junta con la mezcla anestésica que está ingresando al circuito y continúa por este, impulsado por los movimientos respiratorios. Como puede advertirse, el uso de circuitos cerrados permite economizar anestésico, ya que si no se reutilizara parte de este, debería aumentarse el porcentaje que ingresa al sistema. Para terminar de describir el circuito de anestesia, debe observarse la conexión en T, colocada a la salida de la válvula expiradora y que permite la desviación del gas hacia la bolsa de ambú o bolsa de respiración. En esta conexión también está la válvula de alivio, que tiene como función permitir que salga la misma cantidad de aire que está ingresando al circuito anestésico, mientras que a la vez retiene parcialmente el aire, haciendo que aumente la presión interna del circuito a 25 milímetros de agua. Presión necesaria para que el animal pueda realizar la inspiración cuando se encuentra conectado al equipo de anestesia. El aire que se escapa por la válvula de alivio sale por una manguera al exterior para que el residuo de anestésico que contiene no sea inhalado por las personas que están en el quirófano. La bolsa de ambú permite controlar la frecuencia respiratoria y también es utilizada para realizar respiración artificial, por ejemplo, en caso que el animal se encuentre en un plano muy profundo de anestesia o en paro cardiorrespiratorio. Este animal en particular requiere que durante los primeros minutos se administre una mezcla anestésica que contenga 5% de isoflurano y un flujo de oxígeno de 8 a 10 litros por minuto. El grado de profundidad anestésica se controla mediante el reflejo palpebral y corneal. Cuando este último desaparece por completo, se debe disminuir el porcentaje de anestésico proporcionado por el vaporizador, o en caso que se requiera esa profundidad de anestesia, se tendrá que asistir con respiración artificial utilizando la bolsa de ambú. El plano anestésico es comprobado periódicamente valorando los reflejos oculares, de modo que el reflejo palpebral esté abólido, pero se mantenga corneal. El reflejo palpebral se evalúa palpando suavemente alrededor del ojo sin presionar la córnea. El objetivo principal de la anestesia es mantener un plano anestésico adecuado al procedimiento quirúrgico, pero al mismo tiempo mantener las funciones fisiológicas dentro de sus parámetros normales. Por esta razón, el anestesista debe monitorear las derivaciones 1, 2 y 3 del electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, porcentaje de saturación de oxígeno y la temperatura corporal. En este caso, se dispone de un monitor donde estos parámetros pueden visualizarse en forma continua. Este monitoreo es importante, ya que los anestésicos, como el isoflurano, deprimen la actividad cardíaca. La frecuencia cardíaca en un caballo anestesiado debe oscilar entre los 30 y 50 latidos por minuto. Para medir la presión arterial, se está colocando en la arteria facial un catéter unido a un prolongador lleno de solución salina heparinizada, 5 unidades internacionales por milímetro, que lo conecta al mamómetro aneroide, que registra la presión arterial. La presión arterial indica, aunque en una forma indirecta, el estado del sistema cardiovascular. Por ejemplo, un incremento agudo de la presión arterial podría ser indicativo de un plano anestésico insuficiente y un descenso puede indicar un plano anestésico excesivamente profundo. El dolor provocado por las maniobras quirúrgicas provoca liberación de adrenalina y esta, aumento de la presión arterial por vasoconstricción. La presión arterial media debe intentar mantenerse en todo momento superior a 70 milímetros Hg para asegurar una correcta perfusión trisular. Otra forma de monitorear la respiración es observando los movimientos respiratorios del animal y el movimiento de la bolsa de ambú, que brinda información sobre la frecuencia, amplitud y la presión del circuito anestésico. La frecuencia respiratoria debe ser de 6 a 12 por minuto y si se torna abdominal, en lugar de costo abdominal, indicará dificultad para respirar, a causa, por ejemplo, de obstrucciones. En caso que la cantidad de aire que ingresa al circuito anestésico se fugue por la válvula de alivio en cantidades mayores a las necesarias, la bolsa de ambú se colapsará durante la inspiración. En el caso contrario, si la presión es elevada, la bolsa se infla completamente durante la expiración. Cuando la presión es correcta, es decir,
25 milímetros de agua durante la expiración de bolsa debe insuflarse en aproximadamente 2/3 partes de su capacidad total. Todo animal sometido a anestesia general, excepto los anestesiados para intervenciones quirúrgicas cortas, recibirán fluidos por vía endovenosa para las necesidades de mantenimiento del paciente, para asegurar una perfusión renal adecuada y un equilibrio ácido-base normal, así como para tener una vía permeable en la emergencia. Una de las principales causas de riesgo anestésico en caballos es la hipotensión y la hiposemia. En este caso, el protocolo de tratamiento sería reducir el plano anestésico, administrar fluidos y recurrir a fármacos como la dobutamina. La hiposemia es el resultado de un aumento de la presión parcial de anhídrico carbónico y puede evitarse utilizando mezclas de anestésicos con más de un 30% de oxígeno. Al terminar la cirugía, se retiran los equipos de monitorización y fluidoterapia. Se cierra el vaporizador y el oxígeno. Y a continuación, se desconecta el equipo de anestesia de la sonda endotraqueal. La recuperación del animal anestesiado debe ser asistida y realizarse en un lugar sin obstáculos, en un box acolchado. Se debe evitar la excitación en la recuperación anestésica, manteniendo un ambiente sin ruidos y, si es necesario, administrar sedantes a dosis bajas, como un agonista alfa-2. El grado de recuperación de la anestesia se evalúa mediante los reflejos: reflejo palpebral positivo y nistagmo. La extubación se realiza cuando el animal recupera el reflejo de deglución. Esto ocurre normalmente en un periodo de unos 15 a 25 minutos, dependiendo de la duración de la cirugía. Como se mencionara anteriormente, es indispensable que el animal esté vigilado a lo largo de todo el proceso de recuperación hasta que se pueda poner de pie por sí solo. Para concluir, podríamos recordar que el fracaso o éxito de un acto anestésico depende en primer lugar de hacer una categorización correcta de cada animal para determinar si existe riesgo anestésico, el cual generalmente viene asociado a la edad del animal y a las enfermedades concomitantes. La anestesia inhalatoria frente al uso de anestésicos fijos tiene la ventaja que facilita el rápido y fácil ajuste de la profundidad anestésica y proporciona un tiempo de recuperación relativamente más corto. Sin embargo, los anestésicos inhalatorios no están desprovistos de efectos secundarios no deseables, y la sobredosificación produce depresión cardiovascular o respiratoria, entre otros efectos.